tema dramático, verdaderamente. El caso del asesinato de la niña Carolina, de 14 años de edad, en Vaquería, departamento de Caguazú, reanudó el debate acerca del criadazgo en nuestro país. Los datos que se manejan indican que 47.000 niños se encuentran en condición de criados y de ellos 8.000 todavía en una situación de mayor vulnerabilidad porque se encuentran en casas de absolutos extraños. Nuestro compañero Mauricio Durán se encuentra en la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en las inmediaciones en realidad, para hablar de este tema porque hay otra preocupación. No hay una ley específica en nuestro país. Adelante, Mauricio. Así es, compañeros, sí, la información data ya de una encuesta realizada en el 2011. De estos 47.000 niños, niñas y adolescentes en situación de criadazgo, al menos 8.000 se encontrarían actualmente viviendo en casas de terceras personas que no son necesariamente familiares ni personas cercanas a la familia de estos niños, niñas y adolescentes. Y son también los que más se exponen a violaciones sexuales y abusos físicos por parte de estas personas. Aún así, el Paraguay carece completamente de una legislación que trate este tipo de situaciones. Esto es lo que decían al respecto los expertos. La Ley Integral contra la Trata de Personas habla de un máximo de 8 años. Pasa que no está establecida específicamente la situación de criadazgo. Sí hay una figura análoga que se puede utilizar, que es la servidumbre personal. Hoy día justamente estamos trabajando con actores del Poder Legislativo de manera a poder modificar la legislación existente y adecuar a los estándares internacionales de manera a poder tener exactamente establecidos situaciones de criadazgo, de manera que situaciones de hechos que hoy se dan no escapen a la sanción penal. Aún así, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia afirmó que en los últimos años se han denunciado más casos de niños en situación de vulnerabilidad, lo que demuestra también una mayor conciencia por parte de la ciudadanía. Esto es lo que decían al respecto. En lo que va del 2016 ya tenemos 12 niños afectados por esta situación denunciados al servicio. Esto es algo positivo respecto a que la gente se está animando a hacer las denuncias, porque de un total de 45 casos en los 3 años, desde el 2014, 2015 y 2016, tener 12 solamente en un mes es algo positivo para estos niños, niñas y adolescentes implicados. ¿Y cuál es la creación o el nacimiento del motivo del criadazgo? Explicaban que esto ocurre generalmente cuando unos padres de escasos recursos del interior del país o de cualquier parte creen que sus hijos estarían mejor en otra familia que no tiene nada que ver con esta, o sea, terceras personas específicamente, y creen que ellos podrían ofrecer educación, salud, alimentos, y en algunos casos no es así. Esto es también lo que decían al respecto aquí en la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Existen procedimientos legales como la adopción o la guarda que están fiscalizados por instituciones públicas competentes de manera a asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. En ese sentido, las familias tienen que recurrir a esas instancias legales y no por afuera como la situación de criadazgo, es decir, donde no se comunica absolutamente a nadie, ninguna autoridad pública tiene conocimiento de esto y sencillamente se toma a un niño o niña para utilizarla al servicio doméstico en la casa. Destacaron que no existe tal cosa como criadazgo abusivo, que todo tipo de criadazgo es abusivo ya que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recordamos el número para hacer cualquier tipo de denuncia, es el 147. Es totalmente gratuito desde cualquier teléfono celular o línea baja para las personas que quieran consultar algo respecto a esta situación o bien hacer una denuncia específica. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Y reiteramos esta información porque en los últimos tiempos generó cierta confusión. No hay una ley específica que trate el criadazgo, pero por lo general lo que se hace es un concurso de tipos penales y se asocia allí, por ejemplo, la violencia doméstica, intrafamiliar, también se habla de trata de personas, aspectos que sí están reglados, no así el tema del criadazgo.